Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a arrancar haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto la teoría de repulsión de los pares electrónicos a nivel de valencia? ¿En qué consistía esta teoría? ¿Se acuerdan? ¿Qué me decía la teoría de repulsión de los pares electrónicos a nivel de valencia? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien, ¿qué me decía la teoría de repulsión de los pares electrónicos a nivel de valencia? ¿De qué hablaba? O sea, ¿qué era lo que nosotros, o sea, para qué usábamos esta teoría? ¿Para qué me servía? Bueno, esto es fundamental como concepto. Si tenemos la clase hasta las 2 de la tarde, así que voy a tratar de ir rápido haciendo preguntas de medio genérica y si no responden rápido voy a seguir, ¿sí? Bueno, el asunto es así. Nosotros queremos determinar cómo se posicionan los átomos en el espacio, ¿está? Y lo vamos a hacer en papel, sin usar ningún aparato complicado, ni cosas raras, ni difracción de rayos X, ni ninguna cosa de eso, ¿sí? Vamos a tratar de determinar cómo se distribuyen los átomos en el espacio, cuáles son los ángulos de enlace entre los átomos, lo cual parece muy loco, y es una información muy, muy importante, y la podemos determinar nosotros en papel, sin necesidad de hacer un experimento, ¿sí? Y eso siempre es importante. Lo que vamos a tener en cuenta es justamente que si yo tengo un átomo acá, un átomo central y otro átomo, entre los átomos existe un enlace químico, que era lo que habíamos visto la vez pasada, existe un enlace químico, y ese enlace químico está compuesto por electrones que se están compartiendo. No importa si el enlace es dativo o es un enlace simple, ¿sí? Hay electrones que se están compartiendo, ¿sí? Si este es un átomo y este otro átomo, hay electrones que se están compartiendo. Esos electrones generan una densidad de probabilidad de encontrar el electrón entre los dos átomos, ¿sí? O sea, entre los dos átomos va a haber una densidad una probabilidad de encontrar el electrón entre esos dos átomos, ¿sí? Y esa nube de electrones generada por el enlace, si esto es un enlace, sí, es una nube de electrones, que si está cerca de otra nube de electrones, ¿qué va a pasar entre esas dos nubes de electrones cuando estén cerca? ¿Qué pasa entre Se esas dos nubes? repelen. Se repelen, exactamente, Rocío. ¿Sí? Entonces, la teoría esta de repulsión del par electrónico a nivel de valencia, esencialmente lo que dice es que esos pares de electrones que forman un enlace, o que no forman un enlace, pueden ser electrones no enlazantes, van a tratar de estar lo más lejos posible uno de otro. ¿Sí? ¿Y cómo se van a desparramar? Y bueno, siguiendo consideraciones geométricas totalmente simples, ¿sí? Intuitivamente nosotros vamos a ubicarlo lo más lejos posible uno de otro. ¿Sí? Usando geometría básica y elemental, ¿sí? Entonces, cuando nosotros teníamos, y acuérdense que nosotros hablamos de pares de electrones, ¿no? No importa si son enlazantes o son no enlazantes. En primer lugar, vamos a hablar de pares de electrones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros teníamos un átomo central, cuando nosotros tenemos un átomo central y dos pares de electrones enlazantes sin átomos libres, ¿sí? Sin pares libres, ¿qué geometría adoptaba la molécula? ¿Qué geometría electrónica? ¿Qué geometría electrónica adoptaba la molécula? Lineal. Era lineal. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo entre el átomo central y los dos átomos, ¿sí? Que van a formar los dos enlaces, era de 180 grados. Esa es la geometría de los pares de electrones. ¿Sí? Es importante porque eso me va a determinar los ángulos de enlace de los átomos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la geometría de los pares de electrones y la geometría molecular? ¿Cuál es la diferencia entre la geometría de pares de electrones y la geometría molecular? La geometría molecular, ¿qué incluye? Que la anterior no incluía. A los La pares de geometría electrones libres. incluye, no. La geometría, no, los pares de electrones, sean libres o enlazantes, están contemplados en lo que era geometría electrónica, ¿sí? O sea, la distribución de los pares de electrones, sean libres o enlazantes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de geometría molecular, solamente hablamos de los átomos, no de los pares libres. ¿Tá? Ahora ya no hablamos más de pares de electrones, hablamos de átomos, cómo están desparramados los átomos en el espacio. En el caso anterior, nosotros teníamos en cuenta cómo estaban desparramados los electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son dos cuestiones diferentes, pero que van a ayudar una a la otra. La geometría electrónica es fundamental, porque nosotros vamos a hablar de repulsión de pares de electrones. ¿Tá? Eso nos va a determinar la geometría de los electrones. Ahora, esos electrones pueden tener un átomo o pueden no tener un átomo, ser pares de electrones libres.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta la geometría de los electrones, vamos a pasar nosotros a lo que nos interesa, que es la geometría de los átomos. ¿Está? Y la geometría de los átomos está dada por la geometría molecular. La geometría molecular y la geometría electrónica son coincidentes en el caso de que nosotros no tengamos pares de electrones libres. Entonces, la distribución de cada par de electrones siempre va a coincidir con la distribución de átomos. Esto no tiene que ser así. Cuando hay pares de electrones libres, la geometría de electrones no coincide con la geometría molecular. ¿Estamos de acuerdo? Vemos otro caso. Cuando nosotros tenemos un átomo central y tres átomos enlazados al átomo central, ¿sí? ¿Cuántos pares de electrones enlazantes vamos a tener? Si no tengo pares libres. Si tengo tres átomos unidos al átomo central, ¿cuántos pares de electrones enlazantes vamos a tener? Tengo un átomo central. A ver, un momento. Tengo un átomo central. Está un átomo central A. Y tengo tres átomos unidos a ese átomo central. No tengo pares de electrones libres. ¿Sí? Pregunta. Pregunta, ¿cuántos pares de electrones están unidos al átomo central? ¿Cuántos pares de electrones están unidos al átomo central? 3. 3. Fíjense. 1, 2, 3. Porque no hay pares de electrones libres. O sea, nosotros no tenemos electrones libres. ¿Sí? Entonces solamente hay 3 pares de electrones unidos. Entonces, ¿cuál va a ser la distribución de esos pares de electrones en el espacio? ¿Cómo se van a distribuir esos pares de electrones en el espacio para evitar la repulsión que surge acá? Trigonal plana. Trigonal plana. ¿Estamos de acuerdo? Eso es con respecto a los pares de electrones. Ahora, la geometría molecular, ¿cómo se van a distribuir los átomos en el espacio? O sea, nosotros estamos de acuerdo que este es el átomo central, esto va a ser una geometría trigonal plana con respecto a los pares de electrones que están unidos al átomo central. Ahora, ¿cómo va a ser la distribución molecular? O sea, ¿cómo va a ser la distribución de los átomos? La geometría molecular. También trigonal plana. También trigonal plana. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos pares de electrones libres. Nosotros no tenemos pares de electrones libres. ¿Ok? ¿Y cuál es el ángulo de enlace en una molécula trigonal planar? 120. 120, Karen, perfecto, ¿sí? 120 grados, o sea, es lo que corresponde a un triángulo equilátero, ¿sí? Entre el átomo 120. central, fíjense, entre un átomo, el átomo central y el otro átomo tenemos un ángulo de 120, y todos los ángulos son iguales a 120, ¿sí? En el caso de un tetraedro, en un caso de una molécula de tipo AB4, ya tengo 4 átomos unidos al átomo central. Tengo 4 átomos unidos al átomo central. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos pares de electrones están unidos al átomo central? 4. 4. ¿Qué son estos? ¿Tengo pares libres o no? No. No, en este caso no tengo pares libres. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo 4 pares de electrones unidos al átomo central, ¿cuál va a ser la distribución de esos pares de electrones? Tetraédrica. Tetraédrica, ¿sí? O sea que en cada punta nosotros vamos a tener, o sea, esto va a apuntar hacia los lados de un tetraedro, ¿está? Y por acá arriba, esto es B. ¿Está? Va a apuntar hacia los lados de un tetraedro, ¿sí? Que fíjense, el tetraedro lo tenemos dibujadito ahí, ¿no? El átomo central va a estar en el medio, ¿está? Acuérdense que están en plano distinto, ¿no? O sea, el átomo central está por arriba de las bases del tetraedro. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, y la geometría molecular va a coincidir porque no tenemos electrones libres, ¿sí? En el caso de una molécula AB5, ¿cómo era el asunto? ¿Cuántos átomos, cuántos pares de electrones están enlazados al átomo central? 5. 5. ¿Y cuál va a ser la distribución de esos pares de electrones? ¿Tenemos electrones libres en este tipo particular de molécula? ¿Tenemos electrones libres o no?
No, ¿por qué? Porque arbitrariamente nosotros decimos que en este tipo de moléculas no va a haber electrones libres, ¿sí? ¿Cuántos tenemos? 5 átomos unidos al átomo central. Ahora, ¿cuál va a ser la distribución de los pares de electrones cuando tenemos 5 átomos unidos al átomo central? Si yo tengo el átomo central acá, ¿cuál es la distribución de los electrones? ¿Cómo se iba a distribuir? ¿Se acuerdan o no? Se ponía así. Estos tres están, ¿dónde están? Están en un plano, están en el mismo plano, ¿sí? En el plano de la hoja, en el plano del pizarrón, ¿sí? Están así, átomo central, y los tres átomos, ¿qué ángulo van a tener acá? ¿Este ángulo de cuánto es? Si es un triángulo, ¿de cuánto va a ser ese ángulo? Chicos, esto es repaso de la clase pasada. Si eso es un triángulo, ¿qué ángulo va a tener? ¿Qué ángulo va a tener si esto es un triángulo? O sea, hasta, 120. exactamente, hasta acá, esto y esto son exactamente lo mismo, ¿eh? Triángulo plano, o sea, tienen que distribuir. Acuérdense que el chiste es distribuir lo máximo posible. Sigue siendo como si yo me pusiese en cruz. Bueno, ahora ustedes no me ven, pero como si yo me pusiese en cruz. O sea, con las dos manos así, mi cuerpo y mis pies abajo. ¿Está? Las dos manos, mi cuerpo y mi pie abajo. ¿Sí? Sin embargo, no tenemos tres enlaces. ¿Cuántos enlaces tenemos? ¿Cuántos átomos tenemos unidos? ¿Cuántos pares de electrones tenemos unidos al átomo central? ¿Cuántos pares de electrones tenemos unidos? 5. Son 5. O sea que me faltan dos más. ¿A dónde van a ir los otros dos? ¿A dónde van a ir los otros dos átomos? Si esto está en el En otro plano, plano. va a ir uno arriba y el otro abajo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, va a ir uno arriba, o sea, si esto está en un plano, va a ir uno arriba, ¿sí? Fíjense que va a formar una pirámide ahí, para arriba, y el otro abajo, formando acá, que ¿cómo se llamaba esa estructura? Que era una pirámide para arriba y una pirámide para abajo. Bipiramidal. Bipiramidal, pero ¿cómo es acá? En la base. Trigonal. Exactamente. Es una bipirámide de base trigonal, ¿sí? Una bipiramidal trigonal. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa es la distribución de los pares de electrones. ¿Cómo va a ser la geometría molecular? ¿Cómo va a ser la geometría molecular? O sea, la geometría de los átomos, no de los electrones. ¿Va a cambiar o va a ser igual? Va a ser igual. Va a ser igual, simplemente por esto, ¿sí? Porque no hay pares de electrones libres. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una molécula AB6? O sea, unida a 6 átomos, ¿sí? ¿Cuántos pares de electrones van a estar enlazados al átomo central? Si es AB6. ¿Cuántos pares de electrones van a estar unidos al átomo central? 6. 6 porque acá lo estamos diciendo, ¿sí? Van a haber 6 pares de electrones unidos al átomo central. Pregunta. Bueno, yo les digo arbitrariamente que no vamos a tener electrones libres. La pregunta es, ¿cómo se distribuyen estos electrones ahora, o estos pares de electrones, para que la repulsión sea mínima? ¿Se acuerdan cómo era o no? Si usted tiene un átomo central, ¿cómo se van a distribuir los electrones? ¿Sí? Sobre el plano, o sea, tengo el átomo central en el medio. ¿Está? El átomo central, y después los otros 4 van a ir en los vértices de un cuadrado. Uno en la punta, uno acá, otro acá y otro acá. O sea, es un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? En los vértices de un cuadrado van a ir 4 átomos. ¿Sí? ¿Y los otros dos dónde van a estar? Arriba y abajo. Exactamente. Uno va a estar arriba
¿Sí? Fíjense. Tenemos esto. Bueno, mi pirámide no está muy bonita. Y el otro va a ir abajo. ¿Está? ¿Y esta estructura cómo se llamaba? ¿Y esta estructura cómo se llamaba? Octaédrica. Es un octaedro. ¿Estamos de acuerdo? Es un octaedro o podemos llamarlo una bipirámide de base cuadrada, porque fíjense que la base es cuadrada, ¿sí? Pero es esencialmente octaédrica. ¿Estamos? Es esencialmente octaédrica, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos bipiramidal trigonal, donde tenemos dos tipos particulares de ángulos, ¿sí? 120, los que están en el plano, y 90, o sea, 90 el que está arriba con el plano. O sea, este ángulo es de 90 grados, ¿está? Que es este ángulo que nosotros tenemos acá. Esto está sobre el mismo plano, ¿está? Esto es todo un mismo plano, ¿sí? Estos están arriba, ¿está? Y este de acá está abajo. ¿Ok? Entre estos que están en este plano abajo y este de acá, el ángulo es de 90 grados, ¿sí? Y después tenemos la octaédrica. ¿Está? La octaédrica tiene todos ángulos de 90 grados, ¿sí? Son todos ángulos de 90 grados, tanto con el, o sea, tanto con los que están arriba y abajo, como entre ellos los ángulos, o sea, cuando usted tiene, es un cuadrado, ¿sí? Si está puesto en el medio, los ángulos van a ser de 90 grados, ¿sí? Todos los ángulos son de 90 grados en un octaedro, ¿sí? Ahora, habíamos visto que justamente cuando ustedes tienen electrones entre dos átomos, ¿sí? Esta nube de electrones, que es la que va a producir repulsión, evidentemente produce una repulsión cuando se junta con otra nube de electrones proveniente de otro enlace, ¿sí? Por eso es que tratan de alejarse lo más posible, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasaba cuando teníamos pares de electrones libres? ¿Cómo era la repulsión sobre los enlaces que ejercían los pares de electrones libres? ¿Era más grande, era más chico o era igual? Los electrones libres ejercían una repulsión que era más grande, ¿era más chico o era igual? ¿Se acuerdan? Pensemos en el amoníaco. El amoníaco, ¿cuántos pares de electrones? El amoníaco, ¿cuántos pares de electrones tiene unido al átomo central? El amoníaco es así, ¿no? ¿Cuántos pares de electrones están unidos al átomo central? ¿Cuántos pares de electrones están unidos al amoníaco? 1, ¿Uno solo? 3. 3, 3, ¿Tres o cuatro? 3. Y ahí es donde yo le digo, tienen que concentrarse en los pares de electrones. Y entonces no entendieron el concepto anterior de la diferencia entre distribución electrónica y distribución molecular. ¿Estamos de acuerdo? Pares de electrones unidos al átomo central quiere decir, fíjense, acá hay un par de electrones. ¿Por qué? Porque el enlace, cuando ustedes hacen amoníaco, el enlace se forma porque se comparten electrones. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la clase pasada? Un enlace se forma porque se comparten electrones. ¿Se acuerdan de eso? Y estos dos son no enlazantes. Estos son dos no enlazantes. Pero acá tienen un par de electrones. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Si no, no se hubiese formado el enlace. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Acá tienen otro par de electrones y acá tienen otro par de electrones. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Estos de acá son electrones que forman enlace. Y estos son electrones no enlazantes. Pero tenemos cuatro tipos, o sea, cuatro pares de electrones. Tres enlazantes, un enlazante, dos enlazantes, tres enlazantes, y uno que es no enlazante. ¿Estamos? No enlazante. Entonces tenemos cuatro electrones unidos al átomo central. ¿Estamos? Cuatro pares de electrones unidos al átomo central. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? ¿Se entiende la diferencia entre esto y esto? ¿Cuánto? El metano, este de acá. ¿Cuántos pares de electrones tiene unido al átomo central el metano?
¿Cuántos pares de Cuatro. electrones tiene unido al átomo central el metano? 4, Karen. Perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen carbono, que tiene 4 electrones de valencia, va a formar enlace con 4 átomos de hidrógeno. Acá tenemos un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. ¿Ok? Eso es importante. Y en el agua, ¿cuántos pares de electrones vamos a tener? El agua es así. ¿Cuántos pares de electrones va a tener unido el agua? 2. ¿2? Karen, el amoníaco, ¿cuántos pares de electrones tiene unido al átomo central? El amoníaco, Karen, ¿cuántos pares de electrones tiene unido al átomo central? Enlazados tiene 3 pares. Enlazados y 1 no enlazado. En total, ¿cuántos son? 4. 4. 4. Y Karen, ¿el agua? ¿Cuántos pares de electrones va a tener unido al átomo central? 4. 4. ¿Cuántos enlazantes y cuántos no enlazantes? 2 enlazados y 2 no enlazados. Perfecto, ¿sí? ¿Por qué es importante definir cuántos pares de electrones? Y esto que quede claro, cuántos pares de electrones están unidos al átomo central. Porque eso nos va a dar la geometría de los electrones, y la geometría de los electrones nos va a dar los ángulos en los cuales se van a distribuir esos electrones en el espacio. Porque acuérdense que los pares de electrones son los que van a determinar la repulsión entre esos pares de electrones. Y esa repulsión es la que me va a dar los ángulos de enlace posteriormente, ¿sí? Entonces, si este tiene 4 pares de electrones unidos, este tiene 4 pares de electrones unidos, y este tiene 4 pares de electrones unidos, ¿cuál va a ser la distribución de esos electrones en el espacio? ¿Qué forma van a tener? Cuando tenemos 4 electrones unidos al átomo central, ¿qué distribución va a tener en el espacio? Tetraédrica. Tetraédrica. El tetraedro, ¿qué ángulos de enlace tiene el tetraedro? 4. ¿Qué ángulos de enlace tenía el tetraedro? 120. Los demás, era 120 el ángulo de enlace. Este ángulo, ¿cuánto vale? Este ángulo, ¿cuánto vale? 109,5. 109,5. ¿Estamos de acuerdo? 109,5. Entonces, si todos son tetraedros, ¿cuál debería ser el ángulo de todos los enlaces? De este enlace, ¿cuál debería ser el ángulo de todos los enlaces? 109,5. 109. Sin embargo, fíjense, cuando ustedes miden el ángulo de enlace del amoníaco, entre el hidrógeno este nitrógeno, o sea, entre este hidrógeno y este hidrógeno, el ángulo no es de 109,5, es de 107,5. ¿Por qué? ¿Por qué de 107,5? Había pares de electrones no enlazantes. ¿Qué hacen los pares de electrones no enlazantes? Estos. ¿Qué hace el par de electrones no enlazantes? Ejerce una repulsión muy grande sobre este par enlazante. ¿Sí? Ejerce una repulsión muy grande. ¿Por qué? Porque estos electrones que están acá, ¿sí? Están sujetos por un solo núcleo, mientras que los enlazantes están sujetos por 2 núcleos. Entonces, están bastante deslocalizados. Fíjense que la nube de electrones es mucho más grande en el caso de los electrones no enlazantes que en el caso de los electrones enlazantes, con lo cual el efecto de repulsión que van a tener es grande. Y eso hace que, o sea, en el amoníaco baje más a los hidrógenos. Entonces, si este es nitrógeno, y acá arriba está el par no enlazante, este par enlazante y este par enlazante van a tener una repulsión muy grande con la pelota de electrones que está acá arriba, con eso que está en rojo. Y va a hacer que el ángulo se achique. ¿Por qué? Porque la repulsión arriba es grande. Entonces, al achicarse el ángulo, este ángulo, hidrógeno sería, ¿no? Esto, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, ya no sea 109,5, sino que sea un poquitito más chica. ¿Se entiende?
Ahora, en el caso del agua, el ángulo es de 104,5. ¿Por qué el ángulo va a ser de 104,5? ¿Por qué el ángulo va a ser 104,5? Más chiquitito todavía que el 107. Por los dos electrones pares libres Por los dos pares libres. ¿Qué van a hacer esos dos pares libres? van a repeler más Van a repeler la repulsión. muchísimo. Exactamente. Lo van a apretar muchísimo a todos los hidrógenos. ¿Sí? Y el ángulo se va a hacer más chiquito. Fíjense que el ángulo debería ser de 109,5. ¿Estamos de acuerdo? Debería ser de 109,5 el ángulo. Sin embargo, es más chiquitito. Es más chiquito ¿por qué? Por la repulsión furiosa que ejercen estos pares de electrones libres. ¿Sí? Por la repulsión furiosa que ejercen esos pares de electrones libres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, el tema es que nosotros hasta ahora hemos visto, hasta ahora, salvo en este caso particular, hemos visto cuál es la geometría que van a, la geometría, perdón, la distribución de los pares de electrones, que eso es relativamente fácil y ya hemos visto, ¿sí? Podemos tener lineal, trigonal planar, tetraédrica, bipiramidal de base trigonal u octaédrica, ¿sí? Según tengamos 1, 2, 3, 4 o 5 pares de electrones unidos al átomo central, ¿ok? Sin embargo, en todos esos casos, nosotros no hemos analizado la existencia de pares libres, ¿sí? Entonces la distribución electrónica coincidía con la distribución molecular. Eso no siempre es así, ¿sí? Fíjense, en este caso, habíamos dicho, a ver, vamos a sacarle todos los garabatos. En este caso, la distribución de electrones. ¿Cuál es la geometría de la distribución de electrones en el amoníaco? ¿Cuál es la distribución de los electrones en el amoníaco? O digamos acá, ¿cuál es la distribución de electrones en el metano? ¿Cómo se distribuyen los electrones en el metano? ¿Cómo se distribuyen los electrones en el metano? ¿Con qué geometría? Tetraédrica. Perfecto. ¿Y la geometría de los átomos cómo va a ser? No, ya no me interesan los pares de... O sea, fíjense, esto es distribución de electrones. ¿Está? Ahora yo no quiero la distribución de electrones. Quiero que me digan la distribución de los átomos, o sea, la geometría molecular. ¿Cuál va a ser la geometría molecular del metano? ¿Cuál va a ser la geometría molecular del metano? O sea, detrás de estos dos electrones, ¿quién aparece al final? Aparecen los átomos, ¿sí? O sea, que ¿cuál va a ser la distribución de los átomos en el espacio? O sea, ¿cuál va a ser la geometría molecular de esa molécula? ¿Rodrigo? Igual. Tetraédrica, ¿sí? Tetraédrica, muy bien. En el caso del amoníaco, ¿cuál va a ser la distribución de electrones? ¿Cuántos pares de electrones dijimos que tenía el amoníaco unido a su átomo central? Enlazados eran 3 y un par no enlazado. O sea, en total, ¿cuál es la distribución de electrones? ¿Cuántos pares de electrones hay unido al átomo central? ¿Cuántos serían, Karen? Si me decís que hay 3 enlazantes y uno no enlazante. 4 pares. 4 pares. ¿Cómo se distribuyen 4 pares de electrones en el espacio? Era tetraédrico. Tetraédrica. Fíjense, entonces la distribución electrónica es tetraédrica. ¿Estamos? La distribución electrónica es tetraédrica. ¿Sí? Ahora, la distribución molecular, o sea, la geometría molecular, ¿cómo va a ser? En la geometría molecular solo tengo en cuenta los átomos. Solo tengo en cuenta los átomos. ¿Está? Entonces, ¿cómo va a ser la distribución de esto en el espacio? De los átomos. Ya no me interesa más este par libre. ¿Cuál va a ser la geometría de los átomos? Trigonal. ¿Cómo? Trigonal plano.
¿Es trigonal planar? ¿Este nitrógeno está en el mismo plano que estos tres hidrógenos? No. No, entonces, ¿cuál va a ser la geometría? ¿Qué forma va a tener? Imagínense, esto y esto está en el mismo plano, y este está arriba. No se ve ahí. ¿Pero cómo va a ser? Es en forma de pirámide. Va a ser una pirámide Trigonal. de base trigonal. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser una pirámide. Fíjense, van a tener los tres átomos en la base y el nitrógeno arriba. ¿Sí? Es una pirámide de base trigonal. ¿Y este de acá? ¿Cuál es la geometría de los electrones? ¿Cuál es la geometría de los electrones en el agua? ¿Cuál es la distribución de los electrones? Tetraédrica. Tetraedro. ¿Cuántos pares de electrones tenemos unidos al átomo central, Karen? Pares, 2 pares. Karen, te voy a revolver con algo. ¿Cuántos pares de electrones tenemos unidos al átomo central? En total. Pares enlazados, 2 pares. Vamos de nuevo, Karen. En total, ¿cuántos tengo? En total son 4 pares y 2 pares enlazados y 2 no enlazados. Me interesa el número total de pares de electrones. ¿Por qué me interesa el número total de pares de electrones? Porque eso me va a determinar la geometría de los electrones en el espacio. ¿Está? Entonces, eso me dice que es tetraédrico. ¿Estamos de acuerdo? Eso me dice que es tetraédrico. ¿Sí? Con lo cual no es lineal. Fíjense, si ustedes tienen un átomo, si ustedes tenían un átomo central y dos de estos, tranquilamente podremos pensar que sería lineal. Podremos pensar el agua, el hidrógeno y el hidrógeno. Ustedes me dicen, che, mira, la mayor repulsión de esto es cuando están más lejos. ¿Es correcto ese razonamiento o no? ¿Es correcto ese razonamiento? Fíjense, yo le digo, che, el agua está formada por un hidrógeno y dos oxígenos. Perdón, por dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces, el oxígeno forma enlace con el hidrógeno, forma enlace con el hidrógeno, y la forma en la que menos se van a repeler estos enlaces va a ser con un ángulo de 180 grados. ¿Está bien esto o está mal? ¿Está bien este razonamiento que acabo de hacer o no? ¿Qué les parece a ustedes? No, ¿Por qué no, Damaris? porque la forma tiene que ser angular. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser angular? Ahí no tiene en cuenta los electrones libres del Exactamente. oxígeno. Y los electrones libres también generan repulsión. Los electrones libres también generan repulsión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la geometría molecular del agua, ¿sí?, va a ser angular. ¿Está? La geometría molecular del agua va a ser angular. ¿Se entiende la diferencia entre geometría electrónica y geometría molecular? ¿Se entiende la diferencia? Karen, ¿queda clara la diferencia entre geometría electrónica y geometría molecular? Rodrigo, Damaris, ¿estamos? Vamos a pasar ahora a analizar justamente este caso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo electrones libres? ¿Qué pasa cuando tengo pares de electrones libres? ¿Cómo hacer la distribución de los electrones? Que ya la sabemos, porque es independiente de que sean libres o que no sean libres, ¿sí? Perdón, que sean enlazantes o que sean no enlazantes, ¿sí? Pero me interesa ahora la geometría de los átomos, ¿sí? Nosotros estamos haciendo todo esto para poder predecir geometría de los átomos, ¿sí? Y usted me dice, sí, che, ¿para qué quiero predecir la geometría de los átomos? ¿Sí? Porque eso me va a dar simetría o no simetría de la molécula, ¿sí? Me va a permitir determinar, por ejemplo, puntos de ebullición. Usted dice, che, mira, yo le digo, ¿quién tiene un mayor punto de ebullición? ¿El tetracloruro de carbono o, no sé, el tetrafluoruro de carbono? Y ustedes me dicen, qué sé yo, no sé, no conozco a ninguno de los dos. Bueno, después de ver esto y cómo se distribuyen los átomos en el espacio, vamos a poder predecir, por ejemplo, puntos de ebullición. Vamos a poder predecir, por ejemplo, viscosidad. Vamos a poder predecir tensión superficial. ¿Sí? O sea, nos va a servir para predecir un montón de cosas. ¿Sí? O sea que es importante que nosotros lo veamos. ¿Sí? Es importante que nosotros lo veamos.
Bien, entonces, nosotros habíamos dicho que cuando la molécula no tiene pares de electrones libres y tiene 3 pares de electrones enlazados al átomo central, la molécula es trigonal planar. ¿Sí? Trigonal planar. Ahora, ¿qué pasa si tengo 3 pares, ¿sí? De átomos unidos al átomo, perdón, 3 pares de electrones unidos al átomo central? Pero resulta que solo 2 son enlazantes y tengo un par no enlazante. ¿Cuál va a ser la geometría? ¿Cuál va a ser la distribución de los pares de electrones? Primero, ¿cómo se van a distribuir los pares de electrones? Si tengo 2 pares enlazantes y uno no enlazante. Tengo una molécula central y tengo 2 pares enlazantes y uno no enlazante. Otra vez, ¿cómo se distribuyen 3 pares de electrones que están unidos a un átomo central para evitar, o sea, para hacer que la repulsión sea mínima? Trigonal plana. Trigonal planar. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la distribución de electrones, por más que haya un par de electrones libres, va a ser trigonal planar. La distribución de electrones va a ser trigonal planar, ¿sí? Independientemente de que existan pares libres de electrones. ¿Sí? Ok. Bien, la distribución de electrones es trigonal planar. Ahora, ¿cuál va a ser la geometría molecular? ¿Cuál va a ser la geometría molecular? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál va a ser la geometría de los átomos? Ya no me interesan más los electrones. ¿Cuál va a ser la geometría de los átomos? O sea, este y este. ¿Cómo se van a distribuir en el espacio? ¿Qué geometría van a tener? Angular. Angular. Perfecto. Angular. ¿Por qué? Porque solamente me interesan los átomos, ¿sí? ¿Y este ángulo de cuánto va a ser? ¿Este ángulo de cuánto va a ser? 120. 120. En realidad podemos llegar a predecir que va a ser un cachitito más chiquito que 120. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos un par de electrones libres, ¿sí? Que acuérdense que los pares de electrones libres ejercen una mayor repulsión. O sea que esto capaz que sea un cachitito menos de 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo podemos predecir simplemente mirando los pares de unidos. Estamos mirando los pares unidos. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa con una molécula AB4? AB4 nosotros dijimos tenía 4 pares de electrones unidos al átomo central. ¿Qué pasa si de esos 4 pares de electrones son 3 enlazantes y uno no enlazante? 3 enlazantes y uno que no es enlazante. ¿Estamos de acuerdo? 3 enlazantes y uno que no es enlazante. ¿Cuál va a ser la distribución de los pares electrónicos? ¿Cuál va a ser la distribución de los pares de electrones? Tetraédrica. Tetraédrica, perfecto. ¿Sí? Ahora, pregunta. ¿Sí? Los pares de electrones pueden estar en cualquiera de los vértices, porque son todos equivalentes. O sea, que estén acá, que estén acá, que estén acá o que estén acá, es lo mismo porque son vértices equivalentes. ¿Sí? Ahora, pregunta. ¿Cuál va a ser la geometría molecular de una molécula de tipo AB3E? ¿Cuál va a ser la geometría molecular? Piramidal. Exactamente. ¿Estamos? Piramidal, trigonal. Acordate que la base es trigonal. ¿Sí? Es una pirámide de base trigonal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo... ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo... Sigo teniendo 4 pares de electrones unidos al átomo central? 4 pares de electrones unidos al átomo central. ¿Sí? ¿Qué ejemplo sería un ejemplo de esto? ¿Qué molécula que vimos recién? Que tiene 3 pares enlazantes y uno no enlazante. El agua. Esta de acá. 3 pares enlazantes y uno no enlazante. ¿Qué ejemplo sería? El amoníaco. El amoníaco. Perfecto, ¿sí? Ahora, cuando tenemos 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes, ¿cuál va a ser la distribución de los pares de electrones? Damaris, ¿te animás? Si tenemos 2 enlazantes y 2 no enlazantes, ¿cuál va a ser la distribución de los pares de electrones? ¿Karen? Tetraédrica. Tetraédrica. Perfecto, Karen. Perdón, Damaris. Consulta, Damaris. ¿Cuál va a ser la geometría molecular? La geometría de los átomos. ¿Cómo va a ser? O sea, la geometría de este y este. ¿Cómo van a estar distribuidos esos átomos en el espacio?
Rodrigo, ¿tenés más? Forma angular. En forma angular. ¿Y el ángulo de cuánto va a ser? Poco menos de 120. No, poco menos, como de 120. ¿De cuánto es el ángulo en un tetraedro? Ah, 109,5. Entonces va a ser, ¿cómo? Este ángulo. Menor Menor a, que 109. menor a 109,5. ¿Está? Menor a 109,5. Perfecto. Compliquémosla un poquito. Compliquémosla un poquito. ¿Sí? Nosotros tenemos molécula de tipo AB5. Ya tenemos molécula de tipo AB5. ¿Sí? Una bipiramidal trigonal. ¿Qué pasa si nosotros tenemos 5 pares de electrones unidos al átomo central? Pero resulta que uno de esos electrones va a ser un par no enlazante. O sea, uno de esos electrones va a ser un par no enlazante. ¿Ok? Pregunta. Pregunta. Cuando tenemos un par de electrones no enlazantes, ¿sí? ¿Cuál va a ser la distribución de los pares de electrones? ¿Cuál va a ser la distribución de los pares de electrones? ¿Cómo se van a distribuir esos? ¿Cuántos pares de electrones enlazantes tenemos entonces en total? 5. 5. ¿Y cómo se distribuyen esos electrones en el espacio? Bipiramidal trigonal. Bipiramidal trigonal, ¿sí? Ahora, fíjense que ahora ya no son equivalentes. Porque se acuerdan que había dos tipos de ángulos, ¿sí? ¿Cuáles eran los dos ángulos que tenía la bipiramidal trigonal? ¿Qué tipo de ángulo tenía la bipiramidal trigonal? Acá, entre los de abajo, entre los que estaban en este plano, ¿de cuánto eran los De ángulos? 120 y 90. 120 y 90, ¿sí? No vamos a entrar en detalle, eso mírenlo para el final, ¿sí? Pero se puede demostrar, o sea, se puede demostrar que el par de electrones que falta, o sea, este par de electrón libre es lo que se llama ecuatorial, ¿está? O sea, está sobre el ecuador, ¿sí? Este par de electrones está acá, ¿está? Es ecuatorial. Pregunta ahora, ¿cuál va a ser la geometría? ¿Se imaginan la geometría, no? Esto, esto y esto, todos derechitos, ¿sí? Fíjense, el que está arriba, el que está en el medio y el que está acá son derechitos. Y los otros dos salen de acá. O sea, sería como una tijera así. ¿Sí? Sale uno para este lado y otro para el de atrás. ¿Sí? Sería, a ver. Fíjense, este átomo y este átomo están todos puestos a lo largo de una recta. Lo alcanzan a ver, ¿no? O sea, están todos puestos a lo largo de una recta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con este átomo y este otro átomo? Eso no están puestos a lo largo de una recta. ¿Sí? Con lo cual, esos dos átomos salen así, miren. ¿Está? O sea, sería como si fuese así derechito y estos dos ángulos salen como si fuese una tijera, ¿eh? Como si fuera una tijera, con un ángulo. ¿De cuánto va a ser ese ángulo? En esta tijera, ¿de cuánto va a ser ese ángulo? Este ángulo. Cuando ustedes lo ponen. ¿De cuánto es ese ángulo? Cuando esto va así, paradito. ¿De cuánto es este ángulo? Entre estos dos. Entre este B, el átomo central, y este B de acá. Están puestos sobre el plano. ¿De cuánto es ese ángulo? Rocío, Karen. Rodrigo, Damaris, ¿te animás? ¿De cuánto era el ángulo de los átomos que estaban sobre el ecuador? O sea, sobre este plano de acá. ¿De cuánto era el ángulo, Rodrigo? Me lo dijiste recién. 120. 120, exactamente. Entonces, ahora, cuando yo saque un átomo de acá, este ángulo, ¿de cuánto va a ser? Entre este B, este átomo central y este B de acá. Entienden que este y este están uno arriba y el otro abajo. O sea, estos que están en el ecuador. ¿De cuánto va a ser ese ángulo? Este ángulo, ¿de cuánto es?
Vamos de nuevo. ¿De cuánto es el ángulo de los átomos que están en el ecuador? 120. 120. Ahora, cuando yo saco un átomo y pongo un par de electrones, ¿este ángulo de cuánto va a ser? ¿Cambia o no cambia? Chicos, vamos a poner esto acá. Tengo el átomo central. Tengo B, y acá tengo un par libre. ¿Entienden? ¿No? Esta es la molécula, esta es solamente esta parte de la molécula. Este y el átomo central. ¿Este ángulo de cuánto dijimos que es? Estos tres ángulos, ¿de cuántos son? ¿120? 120. Cuando en vez de poner B, pongo un par libre, ¿de cuánto va a ser este ángulo ahora? ¿Cambia o no cambia? Cambia, es un poco menos. Cambia. ¿De cuánto va a ser entonces? Más o menos. Más grande, más chico, eso es lo que me interesa, ¿no? Más chico. O sea que va a ser más chico de cuánto? De más chico de 109, más chico de 120, más chico de 90. Más chico de 120. Un poquitito más chiquito de 120. Pero entienden, sigue habiendo tres átomos puestos acá a lo largo de una línea, tres átomos verticales. O sea, así. Un átomo, el átomo central en el medio y el otro átomo acá abajo. Y después tenemos los dos que estaban en el ecuador, los dos que estaban sobre el ecuador, que tienen ángulo un poquito más chiquitito de 120. ¿Sí? Sería como que quedan así. ¿Sí? ¿Ven los dedos cómo están? Sería así. ¿Está? Un átomo central, perdón, el átomo que está arriba, el átomo que está en el medio, el átomo que está abajo, y estos son los dos átomos que están sobre el ecuador. El par libre estaría acá. ¿Sí? El par libre estaría acá. Si quieren ponerlo como está en la foto, sería así. ¿Sí? Tienen el átomo que está arriba, el átomo que está en el medio, el átomo que está abajo, ¿sí? Y tienen estos dos puestos así. El par libre estaba puesto acá. ¿Está? En la bipirámide. ¿Sí? Entonces, esa estructura rara se llama tetraedro distorsionado. ¿Está? Esa estructura rara se llama tetraedro distorsionado. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense. Estos están sobre la misma línea, o más o menos sobre la misma línea, ¿sí? Y después tenemos estos dos de acá. ¿Está? Que son los dos dedos que yo le ponía así. ¿Sí? Estos dos dedos. ¿Sí? Este sería... Perdón. Esto acá arriba sería este átomo que está en verde acá. Este de acá abajo sería este átomo que está en verde acá. Y estos dos, este y este, serían los dos que están sobre el ecuador. Estos dos acá. El par libre estaría por acá. ¿Está? Esa es la geometría de los átomos. Gente, interesa muchísimo la geometría de los átomos, más que tanto como la de los pares de electrones, pero mucho más todavía porque los átomos son los que determinan las propiedades, ¿sí? De polaridad o no polaridad de una molécula. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que había moléculas que son polares y moléculas que son no polares? Habíamos dicho que había enlaces polares y enlaces que eran no polares. Lo vimos en la clase pasada cuando vimos enlaces, ¿sí? Bueno, sigamos enredándola. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si yo tengo 5 pares unidos, pero de los cuales son 3 enlazantes y son 2 pares no enlazantes? ¿Andrea? Ahí está. Acá está, Andrea. Si tenemos 3 pares enlazantes y 3 pares no enlazantes. ¿Está? Tenemos 3 pares enlazantes y 3 pares no enlazantes. ¿Ok? Bien. 3 pares enlazantes y 3 pares no enlazantes. Pregunta, la distribución de los pares de electrones, ¿cómo va a ser? Karen, ¿te animás? Si tenemos 3 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes. ¿Cuántos pares tenemos unidos en total? ¿Cuántos pares tenemos unidos en total? Si tenemos 3 enlazantes y 3 no enlazantes. ¿Cuánto es? Chicos, si tenemos 3 pares enlazantes y 2 pares no 5. enlazantes, ¿cuántos átomos tenemos, cuántos pares de electrones tenemos unidos en total? 5. 5. ¿Cuál va a ser la distribución de los pares de electrones? Bipiramidal trigonal.
sigue siendo bipiramidal trigonal. ¿Estamos de acuerdo? Y como les dije hace rato, podemos demostrar que la forma más estable de colocar ese par de electrones libres sigue siendo el ecuador. ¿Está? No conviene ponerlo acá. ¿Está? Sino conviene ponerlo en este plano. ¿Está? Ahora, ¿qué forma va a tener esto? Fíjense. Si esto es una línea y este está acá, ¿qué forma va a tener? ¿A qué les recuerda esto? O sea, ¿cómo lo ven a esto en realidad? Esa es la geometría, la distribución de los pares de electrones, ¿no? ¿Este ángulo de cuánto es? Este ángulo acá. Entre este de acá y este de acá. ¿De cuánto es? ¿De cuánto es ese ángulo? Entre el átomo central y este átomo de acá. ¿De cuánto es ese ángulo? Entre este átomo, el del medio y el de abajo. ¿De cuánto es este ángulo? 120. ¿Es 120? ¿Por qué 120? No, 120 era... 90. Es de 90. 120 era sobre el 90. ecuador. ¿Está? Fíjate, estamos uno arriba, el del central y uno ecuatorial. Este ángulo es de 90 grados. ¿Ok? Y entre el del medio y el de abajo, ¿este ángulo de cuánto es? Este ángulo, ¿de cuánto es? Entre el del medio, entre ¿no? El átomo central y este de abajo, ¿el ángulo de cuánto es? Tienen el plano, entre el que está arriba, el del plano, y este de acá, el ángulo era de 90 grados. Entre el que está acá, el del medio, y el de abajo, ¿el ángulo de cuánto es? ¿De cuánto es este ángulo? 90 grados. ¿Ok? Chicos, por favor, lean el libro. 90. ¿Está? Por favor, lean el libro porque el parcial es muy probable que sea la semana que viene. ¿Sí? Necesitan leer el libro. ¿Sí? Ustedes están muy confiados en las clases, en que las clases están siendo grabadas. Las clases son el 40% de la materia. ¿Sí? El resto está en el libro. Acuérdense que las clases son simplemente orientativas. ¿Está? Orientativas donde simplemente va a ver lo más importante del programa. ¿Sí? No vamos a desarrollar todo el programa. ¿Está? No vamos a desarrollar todo el programa. ¿Sí? Bien, la forma que vamos a tener se llama forma de T. ¿Está? Fíjense, esto es claro porque nosotros tenemos esto que está acá es esta línea, o sea, donde tenemos el átomo que está arriba del plano, el átomo que está en el medio, el átomo que está debajo del plano, el átomo central, y tenemos el otro átomo acá. ¿Sí? Este es el otro átomo que está unido con un ángulo de 90 grados. Fíjense que tenemos una T entre esto y esto, la forma es una T. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tenemos 5 átomos, cuando tenemos 5 pares de electrones, de los cuales 3 son enlazantes y 2 son no enlazantes, la distribución de los pares de electrones va a ser bipiramidal trigonal. Sin embargo, la geometría de la molécula va a ser en forma de T. ¿Sí? La geometría va a ser en forma de T. Podemos seguir avanzando, y esta quiero que la descubran ustedes cómo es. ¿Está? Esto quiero que lo descubran ustedes cómo es, ¿sí? Porque es la más fácil de todas, ¿sí? Tienen en cuenta cómo la bipiramidal trigonal, ¿no? Tenemos un triángulo acá abajo, un átomo arriba y el otro átomo abajo, ¿sí? Si tengo 2 pares de electrones enlazantes y 3 pares de electrones no enlazantes, ¿sí? ¿Cuántos pares tengo en total unidos, Karen? ¿Cuántos pares tengo en total unidos? ¿Cuántos pares son en total? Damaris, Lorena. Si tengo 3 enlazantes y 2 no enlazantes. Perdón, si tengo 2 enlazantes y 3 no enlazantes. 5 en total. 5 en total, Lorena. ¿Y cuál va a ser la distribución de los pares de electrones? De los pares de electrones, no de los átomos, ¿no? De la distribución de los pares de electrones. Si son 5. ¿Te animás, Lorena? ¿Karen? Si tenemos... Sí, decime, Lorena, perdón. ¿Damaris? Sí.
Rodrigo, ¿cómo va a ser la distribución del par de electrones? Bipiramidal trigonal. Bipiramidal trigonal, chicos, lo que interesa para los pares, o sea, siempre que tengamos 5 pares de electrones, la distribución va a ser bipiramidal trigonal, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser la geometría molecular? ¿Cuál va a ser la geometría molecular? O sea, ¿cómo se distribuyen los átomos? Fíjense que los 3 pares libres están en el ecuador. Ahora, ¿cuál es este ángulo? Este ángulo, ¿de cuánto es? Entre este átomo y este átomo. ¿Cuál es el ángulo de enlace entre esos 3 átomos? 180. O sea que si es 180, ¿cómo va a ser la geometría molecular? Lineal. Perfecto, Lorena. Sí, perfecto. ¿Sí? La geometría va a ser lineal, el triioduro. ¿Sí? El triioduro. ¿Sí? Tenemos una geometría lineal. Fíjense que los 3 pares de electrones no enlazantes están en el ecuador. ¿Sí? Los electrones no enlazantes van, siempre se puede demostrar que es más estable que estén sobre el ecuador. ¿Sí? Y por último, tenemos los átomos que tienen 6 pares de electrones unidos a su átomo central. Los átomos que tienen 6 pares de electrones unidos a su átomo central. ¿Sí? ¿Cuál es la distribución de los pares de electrones cuando no había pares de electrones libres? Cuando no tenemos electrones libres, ¿cuál es la distribución de los pares de electrones? ¿Cómo se distribuyen 6 pares de electrones en el espacio? Octaédrica. Octaédrica. ¿Sí? La geometría molecular, Igual. igual. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos un electroncito, perdón, tenemos un par de electrones libres, 5 enlazantes y 1 libre? ¿Sí? La distribución de pares de electrones, ¿cómo va a ser, Lorena? Si tenemos 5 pares enlazantes y 1 no enlazante, ¿cómo se van a distribuir esos electrones en el espacio? Karen, Damaris. Bipiramidal. Si tenemos, ¿cuántos pares de electrones tenemos unidos, Lorena? ¿Cuántos pares de electrones tenemos unidos al átomo central? En total. 6. 6. Sería 6. octaédrica. Octaédrica, perfecto. ¿Sí? Ahora, como en el octaedro todos los ángulos son de 90 grados, este par puede ir a cualquier parte. ¿Está? Puede ir a cualquier parte. Ahora, fíjense, lo ponemos acá. Lo ponemos acá. ¿Cuál va a ser ahora la geometría molecular? O sea, la geometría de los átomos. ¿Cuál va a ser la geometría de los átomos? ¿Qué les parece? Piramidal de base cuadrada. Exactamente. Una pirámide o piramidal de base cuadrada. Estamos, fíjense, 1, 2, 3, 4, un cuadrado y tenemos una pirámide, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo ahora, ¿sí? 4 pares de electrones enlazantes y 2 pares de electrones no enlazantes. ¿Sí? Si yo tengo 4 pares de electrones enlazantes y 4 pares de electrones no enlazantes, la distribución de pares de electrones, ¿cómo va a ser? ¿Cuántos tengo en total? Karen, ¿cuántos pares de electrones tengo en total unidos al átomo central? 6. ¿Y cuál va a ser la distribución de los pares de electrones, Karen? Octaédrica. Perfecto. El par de electrones va ahí. ¿Cuál te parece que va a ser la geometría molecular? ¿Cuál va a ser la geometría molecular? Rodrigo, ¿cuál va a ser la geometría molecular? La geometría de los átomos. De estos átomos que están acá. Esto. Porque fíjense que los otros electrones ya no están más. ¿Qué geometría tiene esto? Cuadrado. Cuadrada. Y están todas en el mismo plano, ¿sí? Entonces es una cuadrada plana. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, esto es un cuadradito. ¿Por qué? Porque arriba de esto ya no existe más. Y esto ya no existe más. ¿Por qué? Porque solamente me interesan los electrones. Entonces tenemos el átomo central y un cuadradito. ¿Estos ángulos de cuánto van a ser? ¿Esos ángulos de cuánto son? Si es un cuadrado. 90. 90 grados. Perfecto, Lorena. Perfecto, ¿sí? Bueno, se entiende más o menos cómo se distribuyen los átomos en el espacio dependiendo de si es con par de electrones libres o sin par de electrones libres. Acuérdense que hay que hacer la diferencia muy grande entre lo que es la distribución de los pares de electrones y lo que es la geometría molecular. La distribución de los pares de electrones es independiente de que los pares de electrones sean
pares de electrones enlazantes o pares de electrones no enlazantes. ¿Ok? Ahora, la geometría molecular tiene en cuenta los átomos. Y eso es importante porque me va a predecir a mí, perdón, me va a permitir predecir a mí ángulos de enlace. Si usted dice, che, pero ¿para qué me interesa conocer los ángulos de enlace? Acuérdense que nosotros vamos a poder predecir un montón de cosas simplemente teniendo en cuenta los ángulos de enlace. ¿Sí? Si nosotros tenemos en cuenta los ángulos de enlace, podemos predecir propiedades macroscópicas. Podemos predecir, como le decía hace rato, punto de fusión, podemos predecir punto de ebullición, podemos predecir viscosidad, podemos predecir tensión superficial, y podemos predecir un montón de cosas. ¿Sí? O sea que es recontra importante tener en cuenta esto. Ahora, acá tenemos un pequeño resumencito de cómo vamos a predecir la geometría molecular. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es la estructura de Lewis de la molécula, ¿sí? Que eso es cómo se forman los enlaces en el papel, ¿sí? Y después, fíjense qué es lo que tenemos que hacer. Contar el número de pares libres y de pares enlazantes. ¿Sí? ¿Cuántos pares libres tengo y cuántos átomos o pares enlazantes tengo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos pares libres y cuántos pares enlazantes? O sea, ¿cuántos pares de electrones totales tengo unido al átomo central? ¿Sí? Una vez que sé cuántos pares de electrones, simplemente utilizo la teoría de la repulsión de los pares electrónicos a nivel de valencia para predecir la geometría de la molécula. ¿Está? Para predecir la geometría de la molécula. ¿Sí? Entonces, veamos cómo se usa esto. ¿Sí? Analicemos este de acá. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Cómo se llama ese compuesto? Lo han rendido hace poquito, ¿no? Tetrafluoruro de azufre. Tetrafluoruro de azufre, ¿sí? El azufre tiene 6 electrones de valencia. ¿Ok? El azufre tiene 6 electrones de valencia. ¿Sí? Yo les dibujo la estructura de Lewis del azufre. ¿Sí? La estructura de Lewis del azufre es así. Del tetrafluoruro es así. 1, 2, 3, 4 y esto. 4 flúor unido al azufre. ¿Está? 4 flúor unido al azufre. ¿Ok? Bien. Pregunta. ¿Cuál va a ser la geometría electrónica? Pregunta parcial, ¿eh? El parcial va a ser así. ¿Cuál es la geometría electrónica del tetrafluoruro de azufre? ¿Cuál es la geometría electrónica del tetrafluoruro de azufre? ¿Quién me dice? Karen, ¿cuántos pares de electrones hay unido al átomo central? Lorena, Damaris. 5. 5. ¿Está? ¿Cuántos enlazantes y cuántos no enlazantes? 4 enlazantes y 1 no enlazante. Fenómeno, Lorena. Si tenés 4 pares enlazantes y tenés uno no enlazante, 5. ¿Cuál va a ser la geometría de los electrones? Geometría electrónica. Piramidal trigonal. Bipiramidal trigonal. Genial. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser la distribución de los átomos? O sea, ¿cuál va a ser la geometría de los átomos? O sea, geometría atómica ahora. O geometría molecular. Atómica o molecular, ¿no? ¿Cuál es la geometría molecular? Acuérdense que esto está sobre el ecuador, ¿no? Esto era una bipirámide, era así. Y resulta que justo acá tenemos el par libre. ¿Cuál va a ser la geometría? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Esto es un tetraedro distorsionado. Es un tetraedro distorsionado. ¿Ok? Fíjense. Ah, pero acá tengo, bueno. Es un tetraedro distorsionado, ¿sí? Lo pueden sacar del cuadrito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes? Si tengo 4 pares libres, uno no enlazante, ¿sí? Se vienen acá y se fijan, fíjense esto.
4 átomos, en 4 pares de electrones enlazantes. Uno no enlazante es una bipiramidal trigonal y la geometría es la de un tetraedro distorsionado. ¿Está? Un tetraedro distorsionado, ¿sí? Ahora, veamos esto. Dióxido de azufre. Dióxido de azufre, ¿sí? Ah, una cosa que no les dije es que para la teoría de repulsión de pares electrónicos a nivel de valencia, un doble enlace es lo mismo que un enlace simple. ¿Está? A la hora de analizar repulsión, el doble enlace cuenta como si fuese un enlace simple. ¿Sí? Cuenta como si fuera un enlace simple. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora? ¿Cuántos pares de electrones tengo unido al átomo central, o sea, al azufre? ¿Cuántos pares de electrones tengo unido al azufre? 2. ¿2? Ah, ¿Cuántos son, Rodrigo? 6. ¿6? Vamos a decir, acuérdense que los pares simples los pares simples cuentan igual que los pares dobles. ¿Cuántos pares de electrones tendría unido al átomo central? ¿Cuántos pares? Esto es 1. Estos dos cuentan como si fuese un par de electrones. ¿Sí? Esto es 1. ¿Qué otros pares de electrones tengo unido al átomo central, al azufre? El de la derecha. ¿Hay más pares de electrones unidos al azufre? Hay. Los dos de arriba que no. Bien. ¿Cuántos son en total entonces los pares de electrones unidos al azufre? 3. 3. ¿Sí? Hay 3 pares de electrones unidos al azufre. Si hay 3 pares de electrones unidos al azufre, ¿cuál va a ser la geometría electrónica? Trigonal. Muy bien, Karen. Trigonal planar, ¿eh? Trigonal planar. ¿Ángulo de cuánto? ¿Cuáles eran los ángulos de enlace en la trigonal planar? 120. 120 grados. Perfecto, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser la geometría molecular? ¿Cuál va a ser la geometría molecular? Angular. Angular. Perfecto. Fíjense, esto va a ser oxígeno, azufre, oxígeno, ¿sí? Y acá arriba va a estar el par de electrones. Esto es angular, ¿sí? La geometría va a ser angular. ¿Con ángulo de cuánto? ¿Qué ángulo va a tener esto? 120. 120. Un Menos, cachetito menos en realidad, porque acuérdense que menos de esto... 120. Un poquitito menos de 120, ¿sí? Un poquitito menos de 120. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque es importante determinar la geometría molecular, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis y le voy a contar algo que puede llegar a ser clave para la materia, ¿sí? Que se llama momento dipolar, ¿sí? Momento dipolar. ¿Qué es el momento dipolar, sí? Vamos a analizar una cuestión importante acá, ¿sí? Nosotros dijimos de que un enlace covalente, ¿sí? Un enlace covalente está formado por electrones compartidos entre los átomos. No sé cómo será la palabra en español, sería por la compartición de electrones, ¿sí? Pero está formado esencialmente por electrones que se están compartiendo entre dos átomos, ¿sí? Electrones que se están compartiendo entre dos átomos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos electrones que se están compartiendo se pueden compartir de manera equitativa o se pueden compartir de manera no equitativa. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, ¿sí? ¿De qué va a depender cómo se comparten esos electrones? Si se comparten de manera igual o de manera desigual. ¿De qué propiedad? Electronegatividad. La electronegatividad, ¿sí? Entonces acá vamos a anotar la electronegatividad. La electronegatividad va a determinar si la forma en la que se comparten los electrones es de manera homogénea o no. ¿Está? Entonces, acuérdense que cuando nosotros tenemos un enlace covalente
compartimos, o sea, no se ceden electrones. Y eso es importante que quede claro. No se ceden electrones, sino que se comparten, ¿sí? O sea, hay una nube de electrones entre los dos átomos, ¿estamos de acuerdo? Porque los electrones se están compartiendo. Distinto es el caso del enlace iónico. En el enlace iónico, uno cede electrones y el otro acepta electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el enlace covalente, eso no ocurre. En el enlace covalente no ocurre, o sea, estamos compartiendo electrones. Y si nosotros estamos compartiendo electrones, ¿sí? Lo que va a pasar es que si la electronegatividad de los átomos es distinta, va a haber un átomo que chupe, ¿sí?, los electrones del enlace con más fuerza que el otro. ¿Por qué? Simplemente porque no somos machos, pero somos muchos, ¿no? O sea, la fuerza va a ser fuerza bruta. O sea, si yo tengo un flúor con una electronegatividad furiosa y un protoncito, pobrecito, que no le queda otra que hacer lo que puede. ¿Está? Vamos a compartir los electrones, pero ¿qué pasa? El flúor tiene una electronegatividad muy grande, entonces tira fuerte de ese par de electrones del enlace. Con lo cual, cuando nosotros dibujamos fluoruro de hidrógeno y hacemos esto, como que están compartiendo electrones, en realidad lo que está pasando es que el flúor tira los electrones mucho más hacia su lado, con lo cual, fíjense, la densidad de electrones es mucho más grande cerca del flúor que cerca del protón. ¿Por qué? Porque los electrones del protoncito es como que se van más cerca del flúor. No se alcanza, o sea, no le alcanza a arrancar el protón. Eso tiene que quedar claro. ¿Sí? El enlace sigue siendo covalente y se comparte. Pero la mayor parte del tiempo el electrón pasa más cerca del flúor que del hidrógeno. Está más cerca del flúor que del hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Y eso genera que se produzca un pequeño diferencial de carga, ¿sí? O sea, como los electrones están más tiempo cerca del flúor que del protón, ¿sí? Se genera lo que se conoce como un momento de... O sea, aparece una densidad de carga negativa cerca del flúor y una densidad de carga positiva cerca del hidrógeno, ¿sí? Vuelvo a repetir, y esto que se entienda como diferencia. No es que aparece una carga negativa en el flúor y una carga positiva en el hidrógeno. Eso únicamente pasa en los enlaces iónicos. Esto no es un enlace iónico, es un enlace covalente. Sin embargo, a pesar de que los electrones se están compartiendo, esa compartición de electrones, o esa forma de compartir los electrones, no es equitativa. ¿Está? El que tiene más electronegatividad chupa con más fuerza los electrones. O sea que los electrones del enlace están en promedio mucho más tiempo más cerca del átomo electronegativo. ¿Sí? Y si están más tiempo cerca del átomo electronegativo, se genera una densidad de carga negativa. O sea, en promedio hay más cargas negativas cerca del flúor que del hidrógeno. Aparece una densidad de carga negativa cerca del flúor y una densidad de carga positiva cerca del hidrógeno. Chicos, por favor, que no se confundan los conceptos. No es una carga negativa. Y no es una carga positiva. Es una densidad de carga negativa. O sea, más o menos negativa. No alcanza a ser una carga completa negativa, pero más o menos, digamos, está más negativo de un lado que del otro. ¿Sí? Es mucho menos intenso que una carga neta. O sea, una carga neta es una carga negativa fuerte y hace un efecto electrostático muy grande. Acá tenemos una densidad de carga negativa, o sea, en promedio, ese flúor va a tener una carga negativa más tiempo que una carga positiva, ¿sí? Y eso hace aparecer esta diferencia de cargas, ¿sí? O de densidad de cargas dentro de la molécula, ¿sí? Y esa diferencia, cuanto más grande sea la diferencia de electronegatividad, más grande va a ser la diferencia de carga. O sea, si yo pongo un flúor, la diferencia de electronegatividad con el hidrógeno es astronómica. Si yo pongo un yodo, ustedes se acuerdan que la electronegatividad baja en la tabla periódica, ¿sí? El yodo tiene una electronegatividad más grande que la del hidrógeno, obviamente, pero es menor que la del flúor, con lo cual esta diferencia o esta densidad de carga que va a aparecer va a ser más chiquitita, o sea, va a ser menos negativa y va a ser menos positiva. Entonces, ¿cómo cuantificamos esa diferencia o esa densidad de carga negativa y esa densidad de carga positiva que aparecen
en las moléculas debido a la diferencia de electronegatividad de los átomos que forman los enlaces. ¿Sí? Eso se hace a través de un vector, ¿sí? Se hace a través de un vector que se conoce como momento dipolar. El momento dipolar me mide la diferencia de electronegatividad que existe entre los átomos de enlace. ¿Está? Y también me va a medir, eso es con respecto al átomo, al enlace, ¿sí? Pero el momento dipolar, al ser un vector, se suma vectorialmente. Con lo cual, me va a permitir a mí decir si una molécula entera es polar o es no polar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una molécula polar tenía, o sea, una molécula polar tiene momento dipolar? Una molécula apolar no tiene momento dipolar. O sea, el momento dipolar es cero, ¿sí? Midiendo como polar y apolar, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la clase pasada como concepto, pero ahora recién estamos redondeándolo y explicándolo bien, ¿sí? Una molécula polar, entonces, la suma de los momentos dipolares de todos sus enlaces va a ser distinto de cero. Y acuérdense que el momento dipolar es un vector que depende. O sea, ¿de qué va a depender ese momento dipolar? ¿Sí? Ese momento dipolar va a depender de la carga, y esa carga a su vez va a depender de la electronegatividad. Entonces, esa densidad de carga, este Q que está acá, es en realidad la densidad de carga positiva y la densidad de carga negativa. Acuérdense que es densidad de carga, ¿no? No es carga. Va a depender de esta densidad de carga, y esta densidad de carga a su vez depende de la electronegatividad. Cuanto más electronegativo sea, mayor va a ser esta densidad de carga y mayor va a ser Q. Si Q es más grande, el momento dipolar va a ser más grande. Y también depende, este momento dipolar, también depende de la distancia. ¿Está? También depende de la distancia entre los núcleos. Cuanto más grande sea la distancia de los núcleos, ¿sí? El momento dipolar varía. ¿Está? Es la distancia que existe entre las cargas, ¿sí? Bien. ¿Por qué es importante la existencia o no existencia de moléculas polares? O sea, ¿por qué este momento dipolar es tan importante? Porque este momento dipolar genera un dipolo permanente en las moléculas. Si genera un dipolo, o sea, genera que la molécula tenga la mayor parte del tiempo una carga positiva en una parte de la molécula y la mayor parte del tiempo una carga negativa en el resto de la molécula. O sea que van a aparecer como si fuesen cargas, que no son cargas netas, ¿eh? Son densidades de carga, tanto positiva como negativa. ¿Y por qué es esto importante? ¿Sí? Porque una carga positiva con una carga negativa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una carga positiva con una carga negativa? ¿Se atraen o se repelen? ¿Qué pasa con una carga positiva y una carga negativa? ¿Se atraen o se repelen? Se atraen. Se atraen, ¿sí? Y fíjense, acá vamos a empezar a introducir algo que se va a llamar fuerzas intermoleculares, que es fundamental para la materia, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos cargas positivas y negativas dentro de una molécula, se forma este dipolo, ¿sí? La molécula va a tener parcialmente una carga positiva acá y parcialmente una carga negativa acá. La carga neta de la molécula es cero, y esto que quede claro, ¿sí? La carga neta de la molécula es cero. Ahora, si esto tiene una carga positiva, y vos tenés una molécula al lado, y la otra molécula se va a orientar, va a cambiar de forma, o va a cambiar de posición, de forma que, si esta es negativa, enfrente la parte positiva. Cosa que haya una interacción positiva. Si vos pones positivo con positivo, esta molécula, plum, se aleja. Si vos pones positivo con negativo, se atrae, ¿sí? Entonces, la molécula solita, en promedio, va a pasar más tiempo, ¿sí? Agrupada de esta forma, con las cargas positivas y las cargas negativas alineadas entre ellas, ¿sí? Puede pasar que, por cuestión de azar, aparezcan dos moléculas, ¿sí? Puede pasar que por cuestión de azar aparezcan dos moléculas que tengan dos cargas positivas juntas, sí, pero eso va a ser improbable. Es mucho más probable que en el tiempo las moléculas permanezcan de esta forma, ¿está? Y eso genera interacción entre ellas. O sea, si hay una carga positiva con una carga negativa interaccionando, si yo quiero despegar esa molécula, voy a tener que romper esa interacción. Y si yo quiero romper esa interacción, voy a tener que darle energía, ¿sí? Y esto va a ser clave para hablar de propiedades, de la predicción de propiedades, ¿está? Utilizando justamente las fuerzas intermoleculares, ¿está? Entonces, cuando yo pongo estas moléculas en un campo eléctrico, ¿sí? Esas moléculas van a responder a ese campo eléctrico alineándose de acuerdo a sus cargas. O sea,
el polo negativo va a ir hacia el polo positivo y el polo positivo va a ir hacia el polo negativo, ¿sí? Sin entrar en detalles, conceptualmente la idea ¿cuál es? Me aparece me aparece una separación de cargas dentro de la molécula. Esa separación de cargas yo la puedo medir con un vector que se llama momento dipolar. El momento dipolar me va a determinar a mí si una molécula es polar o si es apolar. Si una molécula tiene momento dipolar, quiere decir que la molécula es polar. Si una molécula no tiene momento dipolar, quiere decir que la molécula es apolar. ¿Está? Es apolar. Veamos cómo se determina entonces la polaridad de una molécula. Sí, esto es fundamental, chicos. Sí, esto es fundamental, fundamental, fundamental. O sea que, si no lo terminan de entender en la clase, léanlo bien en el libro y sobre todo para el final, si les toca este tema, es no negociable. ¿Sí? Este tema es no negociable. ¿Sí? Entonces veamos. Tenemos momento dipolar. ¿Cómo se determina? Pueden decir que el momento dipolar es un vector. ¿Sí? Es un vector, ¿sí? Que va del menos electronegativo hacia el más electronegativo. ¿Sí? Del menos electronegativo hacia el más electronegativo. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tengo el amoníaco, ¿sí? El amoníaco tiene 3 hidrógenos, el nitrógeno es el más electronegativo, o sea, el momento dipolar va del menos electronegativo al más electronegativo, ¿sí? Y tenemos un par de electrones. Par de electrones, obviamente, que se lleva todos los electrones. O sea, el momento dipolar va desde acá al par de electrones libres. ¿Sí? Y esto, si ustedes suman vectorialmente eso, le genera un momento dipolar gigantesco, que es el momento dipolar, justamente, del amoníaco. ¿Sí? El amoníaco es una molécula fuertísimamente polar. Fuertísimamente polar. ¿Sí? Ahora, fíjense, este tetraédrico, perdón, este tetraédrico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en vez de hidrógeno pongo flúor? ¿Sí? ¿Cuál es más electronegativo, el hidrógeno o el flúor? ¿Cuál es más electronegativo, el hidrógeno o el flúor? ¿Hidrógeno o flúor? ¿Cuál es más electronegativo? El flúor. El flúor es el compuesto más electronegativo de la tabla periódica. ¿Sí? El flúor es el compuesto más electronegativo de la tabla periódica. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Es que ahora el momento dipolar va al revés. Va del nitrógeno al flúor. ¿Sí? Este sale, este sale, este sale, y contrarresta, de alguna manera, el momento dipolar generado por el par libre. Con lo cual, como los momentos dipolares se suman vectorialmente, ¿sí? Nosotros vamos a tener un momento dipolar resultante mucho más chiquitito, ¿sí? Y la diferencia que nosotros tengamos en momento dipolar va a determinar un montón de propiedades, ¿sí? Físicas macroscópicas. ¿Está? Automáticamente yo les puedo decir así, che, ¿sabes qué? El punto de ebullición de este va a ser mucho más grande que el punto de ebullición de este. ¿Está? Y yo les digo, che, pero ¿cómo te das cuenta? Y bueno, por el momento dipolar, ¿sí? Ya vamos a aprender un poquito a hacer este tipo de predicciones, ¿sí? Bien, pregunta, ¿sí? ¿Estos compuestos que están acá van a tener o no van a tener momento dipolar? ¿Sí? Esta es pregunta de parcial, ¿sí? Esto es pregunta de parcial, ¿sí? Para eso tenemos que aplicar todo lo que hemos venido viendo acá. O sea, tenemos que ver cuál es la distribución de los átomos en el espacio y ver si los momentos dipolares se cancelan o no se cancelan. O sea, porque vamos a hacer una suma de momentos dipolares. ¿Sí? Veamos entonces, arranquemos por este de acá. Dióxido de carbono. ¿Sí? La estructura del Lewis del dióxido de carbono es así. La estructura del Lewis del dióxido de carbono es así. ¿Sí? Pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos pares de electrones tiene unido el carbono en el dióxido de carbono? ¿Cuántos pares de electrones tiene unido el carbono en el dióxido de carbono? ¿Cuántos pares de electrones tiene unido? ¿Cuántos pares de electrones hay unidos al carbono en el dióxido de carbono? 2. 2. ¿Sí? Porque acuérdense que los pares libres, los dobles enlaces cuentan como 1. Entonces, si tiene 2 pares de electrones unidos, ¿cuál va a ser la geometría electrónica? ¿Cuál va a ser la geometría Lineal. electrónica? Lineal, perfecto.
¿Y cuál va a ser la geometría molecular? También lineal. También lineal. Fenómeno. Ahora fíjense cómo funciona el tema de sumar momentos dipolares. Sumar momento dipolar, vector momento dipolar. ¿Sí? Fíjense. El ángulo es de 180 grados. ¿Sí? Ahora, yo tengo esto y tengo esto. Así están puestos. ¿Está? Pregunta, ¿cuál es más electronegativo? ¿El carbono o el oxígeno? ¿Cuál es más electronegativo? ¿El carbono o el oxígeno? ¿El oxígeno? El oxígeno. Con lo cual nosotros vamos a tener un momento dipolar. Ay, no me acuerdo para qué no va el momento dipolar. Va del menos electronegativo al más electronegativo. ¿Sí? Va del menos electronegativo al más. El momento dipolar va así. De este enlace. ¿Está? De este enlace carbono-oxígeno, el momento dipolar es este. Ahora, ¿este enlace es polar o no es polar? Entre el carbono y el oxígeno. ¿El enlace es polar o no es polar? ¿Cuándo un enlace era polar? Un enlace es polar cuando los átomos tienen distinta electronegatividad. Acuérdense de eso, ¿sí? Entonces, acá, ¿el enlace va a ser polar o no va a ser polar? Polar. Es polar. Y si el enlace es polar, justamente aparece este momento dipolar. Este momento dipolar del enlace me aparece acá. ¿Está? Pregunta. Entre este carbono y este otro oxígeno. Entre el carbono y el otro oxígeno. ¿Sí? ¿Es un enlace polar o apolar? Polar. Polar. ¿Sí? Y aparece un momento dipolar que apunta para allá. ¿Sí? Me aparece un momento dipolar que apunta para allá. ¿Está? Ahora, fíjense, los dos enlaces de las moléculas son polares. Tienen momento dipolar de enlace. ¿Está? Sin embargo, son vectores. Entonces, si ustedes tienen un vector que apunta para allá y otro vector que apunta para allá, y tienen los dos la misma magnitud, cuando se sumen, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la suma de esos dos vectores? Se cancelan. Se cancelan. Con lo cual, el momento dipolar de esta molécula va a ser 0. Y si el momento dipolar de la molécula es 0, ¿está? Si el momento dipolar de la molécula es 0, ¿sí? ¿Es polar o apolar? Apolar. Es apolar. ¿Sí? Si el momento dipolar de la molécula es 0, la molécula es apolar. ¿Estamos de acuerdo? Veamos el dióxido de azufre que hicimos recién. Veamos el dióxido de azufre que hicimos recién. ¿Sí? Tenemos el azufre. Teníamos un oxígeno. Y esto de acá. ¿Cuál es la geometría electrónica del dióxido de azufre? ¿Cuál es la geometría electrónica del dióxido de azufre? Trinomial. ¿Cómo es, Karen, perdón? Era trinomial. No es trinomial. ¿Cómo se llama? Trigonal. Plano. Trigonal planar, ojo. Trigonal planar. ¿Sí? Trigonal plano o trigonal planar. ¿Sí? Esa es la geometría electrónica. ¿Cuál es la geometría molecular? ¿Cómo es la geometría molecular? Angular. ¿Perdón, Lorena? Angular. Perfecto. La geometría va a ser angular. ¿Está? La geometría va a ser angular. O sea que voy a tener esto con ángulo de cuánto, más o menos. Menos de 120. Un poquitito menos de 120. ¿Sí? Fenómeno. ¿Sí? Pregunta. Porque ahora tenemos que ver el tema de los vectores. ¿Sí? ¿Cuál es más electronegativo? ¿El oxígeno o el azufre? El oxígeno o el azufre. La electronegatividad va de abajo para arriba. Bueno, se lo digo yo. El oxígeno es más electronegativo. Eso tienen que saber los chicos, porque ya lo vi montado en la periódica. O sea que el enlace, este enlace oxígeno-azufre, ¿va a ser polar o va a ser apolar? El oxígeno tiene más electronegatividad que el azufre. Entonces, ¿el enlace es polar o apolar?
Polar. 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 Me aparece un momento de enlace. ¿El enlace oxígeno-azufre es polar o apolar? ¿Qué dicen ustedes? Polar. Polar. ¿Está? ¿Cómo es esto? Polar. ¿Sí? Entonces, me aparece un momento de enlace. ¿Está? Me aparece un momento de enlace. ¿Sí? Ahora. Perdón que acá dibujé electrones y demás. Ahí está. Este con este no se cancelan, sino que se suman. ¿Sí? Este con este no se cancelan, sino que se suman. ¿Sí? Ustedes van a ver cuando vean vectores, ¿sí? Que esto se suma. ¿Ya han cursado física ustedes o no? No. ¿No? Bueno, hay algunos que ya han cursado física. Sí, van a ver que estos vectores se suman. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar un momento dipolar más grande. ¿Sí? O sea que hay un momento dipolar resultante. O sea, hay un momento dipolar distinto de cero. Si el momento dipolar es distinto de cero, ¿la molécula es polar o apolar? Polar. Es polar. ¿Sí? En el caso del metano, yo no voy a entrar en cómo se suman esos vectores. ¿Sí? En el caso del metano, yo no voy a entrar en cómo se suman esos vectores. ¿Sí? A ver, vamos a sacar esto. En el caso del metano, yo no voy a entrar en cómo se suman esos vectores, pero acuérdense que es un tetraedro, ¿sí? Podemos demostrar que en el tetraedro los vectores se cancelan. ¿Sí? Si ustedes tienen esto, ¿está? Este acá, ¿sí? Esto va para acá, ¿sí? Esto va a ir para acá, ¿sí? Acuérdense que no son, son ángulos de 109,5, no están todos en el plano, ¿sí? Esos vectores se van a cancelar. Hay que hacer toda la suma de vectores, no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero en los tetraedros se van a cancelar, ¿sí? Obviamente se van a cancelar si todos los átomos son iguales. Si ustedes ponen un cloro acá, o sea, si ustedes ponen carbono, y ponen acá, por ejemplo, un flúor, ahí este momento dipolar ya no va a ser igual a todos estos, con lo cual la molécula sí va a tener momento dipolar, ¿sí? Bueno, fíjense, entonces, aquí tenemos los momentos dipolares de varias moléculas, ¿sí? Moléculas donde la diferencia de electronegatividad es grande. Fíjense, el fluoruro de hidrógeno tiene una diferencia de electronegatividad gigante, monstruosa, ¿sí? Tenemos un momento dipolar grande, ¿sí? A medida que la electronegatividad baja, cloro, flúor, yodo, fíjense que los momentos dipolares van cayendo, ¿está? El momento dipolar también tiene que ver con la diferencia de electronegatividad en las moléculas que son de más de 2 átomos. Fíjense, por ejemplo, el agua, ¿sí? El agua tiene un momento dipolar grande, ¿sí? Este es un momento dipolar grande, ¿sí? Cuando nosotros nos movemos hacia abajo en la tabla periódica, fíjense, oxígeno, azufre, ¿está? El azufre tiene menos electronegatividad que el oxígeno, con lo cual el momento dipolar es un poquito más chiquitito que el del agua, ¿sí? En el caso del amoníaco pasa lo mismo, ¿sí? Momento dipolar y el dióxido de azufre, momento dipolar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que la geometría de la molécula me va a determinar a mí la existencia o no de un momento dipolar. Y eso es fundamental, chicos, porque tienen que poder determinar bien los momentos dipolares. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirle, eso les va a permitir a ustedes predecir cosas, ¿sí? Los momentos dipolares le van a permitir a ustedes predecir cosas, ¿ok? Un montón de propiedades físicas se pueden predecir utilizando los momentos dipolares, ¿sí? Estos momentos dipolares, que son dipolos reales, ¿eh? O sea, son dipolos reales, o sea, son diferencias de carga que aparecen en las moléculas, ¿sí? Y es la base o es la esencia de por qué el microondas calienta, ¿sí? El agua tiene un momento dipolar. Fíjense que nosotros tenemos acá
que el agua, ¿dónde está el agua? El agua, acá está. El agua tiene un momento dipolar, ¿sí? Cuando ustedes ponen un microondas, el momento dipolar resuena con la frecuencia del microondas y el momento dipolar se mueve, o sea, la molécula se mueve. ¿Por qué? Porque el microondas a veces tiene una carga positiva. ¿Dónde está? A ver. El microondas va a tener parte de la molécula con carga positiva, parte de la onda con carga positiva y parte de la onda con carga negativa. ¿Está? Como la molécula tiene un dipolo, va a reaccionar moviéndose. O sea, el agua va a reaccionar moviéndose. Y obviamente que si el agua se mueve, va a generar fricción. Y esa fricción genera calor y ese calor es el que calienta los alimentos. ¿Está? O sea que la aplicación del momento dipolar es justamente calentar el agua. ¿Por qué o sea, ¿qué son la fuente y cosas esas que son aptas para microondas? Ser apta para microondas significa que no tienen agua adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tuviesen agua, la fricción de la molécula de agua justamente por el giro del momento dipolar va a hacer que se caliente. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Ahora, bueno, yo tenía intención de haber terminado esto, pero veo que no vamos a llegar. ¿Sí? Tenemos que entregar el aula ahora a las 4, ¿sí? Yo les voy a grabar esta clase que sigue y se las voy a mandar, ¿sí? El tema de hibridación de orbitales, o si no, vamos a dar el viernes por última vez, y vamos a acordar el parcial seguramente para la otra semana, ¿sí? Ahora a las 4 tenemos que desocupar la clase porque hay un parcial y no quisiera empezar este tema y dejarlo a medias, así que vamos a dejar acá, ¿ok? Traten de leer el libro, Bueno, por profe. favor. Traten de leer el libro. Traten de leer el libro porque recuerden que lo que yo les doy acá es lo mínimo, es un pantallazo, ¿sí? Ustedes tienen que poder ampliar esto con el libro, ¿ok? Bueno, gente, los dejo. Hasta la próxima, ya vemos cuándo, ¿sí? Chau, Hasta profe. luego. Bueno, profe. Hasta luego, profe.